Brasil vive un momento dulce y no solo porque ha desplazado a India como primer productor mundial de azúcar. La primera potencia económica de América Latina celebraba con el Año Nuevo la primera mujer en el más alto cargo de la República, a la espera de un Mundial de Fútbol y de los próximos Juegos Olímpicos. En Brasilia, la capital fundada hace 50 años, llovía a raudales el primer día del año la investidura de Dilma Rousseff. Una señal de buena suerte en Bulgaria, el país de origen de su padre. Era una niña joven de Minas Gerais, provincia mediterránea de Brasil, que ingresó a la militancia política en la época de la dictadura, primer momento de la dictadura militar. Participamos juntos de una organización clandestina y ahí participó de una organización armada clandestina, pero ella nunca estuvo en acciones militares. Fue presa, 19 años, torturada durante 22 días, ahí estuvo 4 años en la cárcel, salió y volvió a la militancia política ya en la democratización, en un partido vinculado a Leonel Brizola, que es líder nacionalista histórico en Rio Grande do Sul, provincia sulina, donde era su marido. Ahí tuvo su hija y empezó a participar de política. Fue ministra de Minas y Energía de un gobierno de ese partido. Después se pasó al PT en Rio Grande do Sul, fue ministro de Minas y Energía, llamada por Lula, cuando Lula ganó en fin 2002, comienzo 2003, para el Ministerio de Minas y Energía. Y en la crisis del PT y del gobierno 2005 fue llamada para coordinar el gobierno. A los que la denominan Lula con labios pintados, un dato de su coraje, palabra que más utilizaría en su discurso de investidura. En los 22 días de torturas no habló ni una sola vez. Entonces la bautizaron como Juana de Arco. Não venho para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada mulher brasileira. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. En su primer discurso, tras jurar el cargo de presidenta, Rousseff rindió tributo a su predecesor, Luiz Ignacio Lula da Silva. Sob a sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da nossa história. Minha missão agora é de consolidar esta passagem e avançar no caminho de uma nação geradora das mais amplas oportunidades. Que podemos ser, de fato, uma das nações mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo. Um país de classe média sólida e empreendedora. Uma democracia vibrante e moderna, plena de compromisso social, liberdade política e criatividade. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite. Mientras se traspasaban uno a otro la banda presidencial, resonaban las palabras de Dilma en la Cámara calificando como urgente e irrenunciable la tarea de acabar con la corrupción y dar más transparencia a la función pública. Mantener los fundamentos de crecimiento de Lula, quien le ha pasado el testigo de uno de los 4 países emergentes más prometedores a nivel económico y el único con una democracia consolidada exenta de conflictos militares. Brasil es la primera letra de los BRIC. En primer lugar, es un término que se inventó el grupo Goldman Sachs en el 2002, creo que fue. Y es un grupo muy heterogéneo que incluye Brasil, que es un país que tiene un mercado interior mucho más pequeño que un país como China o India. No se puede comparar en términos de tamaño de población. Rusia es más bien una potencia en declive. Digamos, son 4 países muy diferentes, ¿no? Sin embargo, ahora sí que lo novedoso es que Brasil ha apostado muy fuertemente bajo la época de Lula a una política sur-sur de cooperar con otras potencias emergentes, sobre todo China, pero también India y Sudáfrica, Rusia un poco menos. El resultado es que Brasil ha batido récords de crecimiento con un promedio cuatrimestral del 0,79% entre 1990 y 2010. En el último cuatrimestre ha crecido un 7,5%,
uno de los primeros países en salir de la recesión. En lugar de implementar un plan recesivo, al contrario, se intensificó el intercambio económico con China, con Asia, con América del Sur, y sobre todo el consumo interno de carácter popular. Se aumentaron los sueldos por encima de la inflación durante la crisis, se aumentó el nivel de empleo, se bajó la tasa de interés, el gobierno retiró impuestos de varios productos para intensificar el consumo. Entonces, en lugar de soplar a favor de la tempestad, sopló en contra. Clásica medida de políticas anticíclicas, y eso funcionó. Cuando miramos hacia Europa, nos miramos con tristeza, no solo porque es Europa, sino porque está implementando políticas que nos llevan al resgate de la economía y llevan a la derrota de gobiernos que los implementan, ¿no? Es un cine de horror que nosotros conocemos el final y ya lo abandonamos. Brasil es el quinto país del mundo por su extensión, el octavo por su economía. En los últimos 30 años ha doblado su población, de 100 a 200 millones. La diversidad de etnias y orígenes, su orgullo nacional, hacen que se parezca a Estados Unidos. Y eso conlleva también que en política, entre la élite política, hubo un consenso de cómo construir una política de industrialización. Hay fuertes lobbies empresariales. Brasil es como uno de los líderes en la construcción de aviones. También tiene un agrobusiness, un negocio de agricultura muy importante, que no son las pequeñas empresas, sino son enormes empresas. Hay que pensar también en empresas como Embraer, como Petrobras, ¿no? La industria petrolera. Colonia de Portugal desde el año 1500, monarquía lusa desde su independencia en 1821 a 1889, la entonces república vivió la primera mitad del siglo XX a la sombra de un presidente totalitario que, sin embargo, se enfrentó a las fuerzas más conservadoras, Getúlio Vargas. Eran los tiempos de la dictadura café con leche, porque los dos estados más fuertes, Sao Paulo y Minas Gerais, eran los mayores productores de café y leche respectivamente. La oligarquía, con la caída dramática del precio del café en la debacle de 1929, decide que debe diversificar la producción. En 1964, un golpe militar apoyado por Estados Unidos puso a los militares en el poder hasta 1985. A pesar de que hubo desaparecidos y escuadrones de la muerte, la brasileña es conocida como dictadura blanda. El último dictador, el general João Baptista Figueiredo, se fue tras haber derogado el Acta 5, que garantizaba el poder absoluto del presidente, abriendo así la puerta a la transición. Brasil viene de un país muy injusto, ¿no? No tuvo nunca reforma agraria, tenía un peso de la oligarquía tradicional muy fuerte. Entonces, creo que pendiente es, por una parte, política de ciudadanía. En las favelas de Río de Janeiro, incluso porque la iglesia en Río de Janeiro fue siempre reaccionaria, conservadora, impidió que la teología de la liberación ingresara, entonces siempre fue dominada por narcotráfico. Ahora hay una política que tiene su aspecto represivo, indudablemente, pero está avanzando con políticas sociales y públicas, desplazando los narcotraficantes por primera vez. De cara a los mundiales de fútbol de 2014 y a las Olimpiadas de 2016, el gobierno ya ha creado las denominadas unidades de policía de pacificación para acabar con la amenaza de la inseguridad y los índices de criminalidad en las favelas. Todavía pendientes los retos del transporte, sobre todo aeropuertos que ahora ya son insuficientes y caóticos, o la falta endémica de casas y alojamientos. En Brasil hay, por un lado, 500 corporaciones multinacionales, por otro, más de 30 millones de pobres. Un 1% de propietarios sigue acumulando el 50% de la tierra. Es, además de productor de caucho, soja o naranjas, el primer productor de caña de azúcar, la base del etanol, energía limpia, cuyo mercado crece un 17% cada año. Esa es la energía del futuro. Eso es el futuro. Además, se llevan a cabo prospecciones en su océano para descubrir nuevas bolsas de petróleo. China ha prestado $10.000 millones a Petrobras, la petrolera estatal, a cambio de 200.000 barriles al día durante los próximos 10 años. La española Repsol participa de las ganancias. Más que nunca, Brasil parece ser el país del eterno futuro, un futuro no exento de retos y desafíos. Hasta ahora Brasil tiene una balanza comercial muy deficitaria, porque su moneda está supervaluada, tiene tasa de interés muy alta que llama el capital especulativo, que son los temas primeros del gobierno de
de Dilma. No va a ser de la noche a mañana, pero va a bajar la tasa de interés. Por lo tanto, por eso incluso sacó el famoso presidente del Banco Central, Enrique Meirelles, probablemente para articular. El Banco Central seguirá en la práctica independiente, pero articulado con la política desarrollista del gobierno. Em suma, temos que combater a miséria, que é a forma mais trágica de atraso, e ao mesmo tempo avançar, investindo fortemente nas áreas mais modernas e sofisticadas da invenção tecnológica, da criação intelectual e da produção artística e cultural. Justiça social, moralidade, conhecimento, invenção e criatividade devem ser mais que nunca conceitos vivos no dia a dia da nossa nação. Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha homenagem. Dilma Rousseff quiere pasar a la historia como la que acabó con la pobreza en Brasil, con la esquizofrenia de un país bullanguero de cara al exterior y cruel con los más desfavorecidos. Por eso ya ha comenzado con un plan de choque económico y una nueva distribución de los ministerios. Una carrera contra lo que hasta ahora había sido su historia.